instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud, les saluda el doctor Roberto Ortega para darle la más cordial bienvenida a todos los participantes. A continuación, iniciaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, lunes 5 de noviembre, con el tema esquizofrenia, a cargo del doctor Roberto Urrutia, del Hospital Nacional Santa Rosa, del Ministerio de Salud. Recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición, las cuales serán respondidas al final. Doctor Roberto Urrutia, bienvenido. Estamos atentos a su presentación. Buenos días. Gracias por la invitación. El tema que voy a tratar hoy día es una enfermedad muy recurrente en el área de la salud mental, ¿no?, que es la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad del tipo de enfermedades psicóticas, ¿no? Una enfermedad en la que se produce bastante deterioro en la calidad de vida de las personas. Es un complejo desorden que está definido por presencia de síntomas de tipo positivos, de tipo negativos, y con deterioro del funcionamiento personal, social y ocupacional, ¿no? Lamentablemente esta enfermedad, su curso es deteriorante siempre, produce un gran impacto negativo en la vida de las personas que lo padecen y en los familiares también. Es una de las enfermedades mentales más serias, porque como le decía, ocasiona una gran perturbación en las relaciones sociales, familiares, laborales de las personas que lo sufren. Se inicia mayormente de jóvenes, adolescentes, ¿no? Su prevalencia mayor de inicio está entre los 15 y 20 años. Tiene tendencia a evolucionar hacia la cronicidad y lamentablemente no hay un tratamiento curativo para la enfermedad. Solamente se logra un control de los síntomas psicóticos, ¿no?, de los síntomas activos, positivos que vamos a ver. No existe una cura para esto, ¿no? En esta enfermedad todos los procesos mentales de la excelente. Como le decía, en esta enfermedad todos los procesos mentales de una persona normal, como el pensamiento, la percepción, el lenguaje, las relaciones interpersonales se alteran. Las personas con este trastorno pierden contacto con el mundo real, por eso es una psicosis, ¿no? O sea, no están en esta realidad, están en una realidad alterna. Escuchan voces que no están ahí, hablan un lenguaje que ellos inventan, se ríen solos, o pueden estar inmóviles sentados en una misma posición durante horas, ¿no? Todas estas conductas son extrañas, raras, ¿no?, fuera de lo común. Toda la personalidad de esta persona se está, digamos, devastada, digamos, sus construcciones psicológicas, sociales, están destruidos, ¿no? Y a veces llega a ser algo completamente irreconocible con el tiempo. Ahora, en cuanto a las causas, no hay una lesión única que se puede identificar, ¿no? Hay factores genéticos, factores ambientales que se pueden incluir dentro de la posibilidad de inicio de esta enfermedad. Por ejemplo, hay mayor riesgo en gemelos monocigóticos que en gemelos disigóticos. Hay un riesgo de herencia del 70% cuando hay padres esquizofrénicos. También hay un factor de riesgo ambiental, por ejemplo, cuando hay daño cerebral perinatal o en infancia, ¿no? Infecciones neonatales o asfixias o enfermedades de la primera infancia. El estrés psicosocial también, como separación de la familia, maltrato infantil, etc. La genética de la esquizofrenia, por ejemplo, en gemelos disigóticos hay una probabilidad del 48%, monocigóticos, perdón, en gemelos disigóticos baja drásticamente a 17%, los hijos esquizofrénicos tienen una probabilidad de 13%, hermanos 9, padres, etcétera, como estamos viendo, hasta llegar a la prevalencia general, ¿no?, que es de 1%. Uno de cada 100 personas tiene un problema psicótico como la esquizofrenia, ¿no? En una población de Perú que somos 33 o 34 millones, estamos hablando pues de 340.000 personas aproximadamente, porcentaje bien alto, ¿no? Y la mayoría de ellas lamentablemente no tiene tratamiento, que es también otra causa o otro problema serio de salud en el país. También hay una hipótesis del neurodesarrollo para explicar cómo se forma la enfermedad. Dice que sería resultado de una alteración producida en el neurodesarrollo, de origen genético, ¿no?, o también ambiental. Esta fue propuesta en los años 80 y refiere que hay anomalías pequeñas en la estructura cerebral de las personas con esquizofrenia. Y hay aberraciones que predisponen a la enfermedad que ocurrirían en la segunda mitad del embarazo.
Entonces, esto habla de que en el momento que el embrión está pasando por el proceso de neurogénesis, hasta que se haya el proceso de diferenciación neuronal, hay alteraciones que producen que estos procesos no sean normales, no sean adecuados, por lo cual ya tienen una estructura cerebral no normal, que los puede mantener, digamos, por los procesos de crecimiento cerebral, de sinaptogénesis, eso lo puede mantener funcionales, hasta que llegue el momento ya de la poda neural, o sea, cuando ya el cerebro comienza a definir sus circuitos, que más o menos es en la etapa de la adolescencia donde se produce el brote, ¿no? La primera manifestación de esta enfermedad. Entonces, hay una susceptibilidad genética en esa etapa prenatal que puede a veces condicionarse peor con una lesión cerebral temprana en el momento del parto. Durante la infancia temprana o la adolescencia temprana puede haber comportamientos premórbidos, ¿no? Son chicos muy aislados, muy poco sociables, que tienen poca tolerancia, ¿no? Si lo unamos a los estresores sociales, como por ejemplo problemas de bullying escolar, problemas de bajo rendimiento escolar, o cuando ya están en el colegio tener que enfrentarse a una situación de ingresar a la universidad, definir su futuro, eso puede desencadenar una manifestación de este tipo. Y peor aún si hay abuso de drogas, ¿no? Ahora es muy común que pequeños, 15, 16 años, que no tenían mayor comportamiento raro, pero con el uso de drogas, sobre todo la marihuana, desencadenen procesos de psicosis, ¿no? Psicosis temprana, que conforme va dándose más uso de la droga, llegan a producir ya un cuadro esquizofrénico determinado. El inicio de la esquizofrenia se produce en la adolescencia mayormente, a veces en la infancia, ¿no? Y afecta de forma similar a ambos sexos. El inicio puede producirse como un brote agudo o presentarse insidiosamente. La mayor parte de los pacientes alternan en su curso episodios psicóticos con fases de remisión, ¿no? Entonces, dentro de estos procesos hay síntomas residuales entre estos episodios, ¿no? En este trastorno se caracteriza tres fases que, digamos, se van sucediendo unas con otras, ¿no? No hay una forma determinada de limitarlo, pero se puede detallar con la evolución. Hay una crisis, ¿no? Una fase aguda, durante la que los pacientes presentan síntomas psicóticos graves, como delirios o alucinaciones, ¿no? Piensa que lo están siguiendo, que le van a hacer daño, que le hablan, ¿no? Y un pensamiento desorganizado. Entonces, en ese momento no se pueden cuidar ellos mismos de forma apropiada, son capaces de dañarse o dañar a otra persona, y necesitan una intervención rápida, ¿no? En una fase post-crisis se reduce la intensidad de estos síntomas psicóticos. Esta fase puede durar más o menos 6 meses o más, luego de un episodio agudo, de una crisis aguda, y da paso a una fase de mantenimiento estable, ¿ya, ¿no? En el cual la sintomatología puede desaparecer o es estable, o digamos de una intensidad mucho menor. Algunos pacientes pueden estar asintomáticos, otros pueden tener síntomas no psicóticos, como por ejemplo tensión, ansiedad, depresión, insomnio. Entonces acá todavía están ellos conscientes de lo que les pasa, pero es como una etapa latente, ¿no? A veces hay síntomas negativos, ¿no? Cuando están apagados, aislados, no hablan con nadie, no se mueven, ¿no? Y que a veces se presentan en forma atenuadas también, ¿no? No psicóticas. Entonces, la importancia de tratar al paciente en esta etapa estable para concientizarlo de la necesidad de tener un manejo continuo de su enfermedad es básico, ¿no? Porque acá es como que todavía pueden entender las cosas, pero cuando ya están en fase de crisis, no, ya están, digamos, fuera de la realidad. Entonces, estos chicos tienen un funcionamiento premórdido ya, como les decía, un poco raro, un poco bajo, no son muy buenos alumnos muchas veces, no son muy sociables, y comienzan a tener ya síntomas prodrómicos cuando comienzan a aislarse más, a alejarse más, tener conductas extrañas, descuidar el aseo, descuidar el cuidado personal, ¿no? La vida social. Y comienzan a tener brotes de psicosis, ¿no? Brotes de psicosis caracterizados, como les decía, por alucinaciones, por delirios, por paranoia, agresividad, irritabilidad. Entonces, conforme se van produciendo estos brotes, cada
secuela de estos brotes es producir un deterioro mental progresivo. O sea, mientras más brotes haya, esta persona va a retroceder más en su capacidad mental, ¿no? Entonces, con el tiempo se va produciendo un mayor déficit mental, ¿no? Si bien se van estabilizando, los brotes son más esporádicos, su funcionamiento ya no va a ser el mismo que tenían antes de que comience la enfermedad, ¿no? Más bien se van deteriorando con el tiempo, ¿no? Esta enfermedad al inicio se llamaba demencia precoz, porque son personas que a los 30, 40 años ya tienen signos de deterioro cognitivo, como la memoria, ¿no? El razonamiento, la praxia, etc. Entonces, su capacidad mental con el tiempo va disminuyendo cada vez más. La remisión, como les decía, no es común, casi yo al menos no lo he visto. Los que están afectados, algunos pueden mantener un curso relativamente estable, ¿no? O sea, algunos se pueden socialmente todavía adaptar hasta cierto límite. En cambio, que hay otros que sí, su empeoramiento es progresivo, ¿no? Ya cada vez se van volviendo más socialmente inadecuados, ¿no? Son las personas que están deambulando en las calles, que no se asean, etc. Depende mucho del tratamiento, de prevenir que se produzca más crisis sobre todo, ¿no? Para que esto no le produzca más daño. La prevalencia a lo largo de la vida es variable, pero como les decía, globalmente es 1 por cada 100 habitantes, con una distribución uniforme a nivel mundial. Como sabemos que esto parece una fase temprana y tiene un carácter ya largo, crónico, permanente, los costos de tratamiento son bastante considerables, ¿no? Según una revisión de la Asociación de Psiquiatría Norteamericana, la esquizofrenia causó el 2.5% total de gastos directos de asistencia social en Estados Unidos, ¿no? Que es un porcentaje alto. Y como les decía, son personas que ya no van a poder rendir, o sea, no van a poder producir, no van a poder trabajar, no van a poder estudiar, ¿no? Entonces, según las clasificaciones internacionales de enfermedades, se determina que una persona con esquizofrenia son aquellas que tienen por lo menos 2 o más de estos síntomas, ¿no? Delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, ¿no? Las personas que hablan incoherentemente, ¿no? Que no tienen un contenido en su discurso, el comportamiento muy desorganizado o catatónico, ¿no? Los catatónicos son personas que no se mueven, están inmóviles durante todo un día, pueden estar o días sin tener ningún tipo de actividad física. Y síntomas negativos, por ejemplo, la expresión disminuida, ¿no? Son personas que están apagadas, no vibran emocionalmente con nada. El nivel de estas personas, el nivel de funcionamiento está muy por debajo de lo que estuvo al inicio, ¿no? A veces son personas que han tenido un buen rendimiento escolar, jóvenes que han tenido buen rendimiento escolar y han tenido hasta primeros años de universidad, pero cuando comienza la enfermedad ya decae su nivel, ¿no? Decae ya irremediablemente, ¿no? No lo van a poder alcanzar como era antes porque ya hay un daño. La enfermedad daña el cerebro. Los síntomas persisten durante un mínimo de 6 meses, ¿no? Promedio, ¿no? Si es menos de eso, es una psicosis aguda que puede resolverse solo, ¿no? Tiene que descartarse que haya un trastorno esquizoafectivo o un trastorno depresivo bipolar psicótico, ¿no? Son enfermedades que producen algunos síntomas parecidos a esquizofrenia, pero que tienen un componente ya emocional, ¿no? Como la manía, o las personas maníacas, aceleradas, ¿no? El trastorno no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia u otra enfermedad médica, ¿no? Y si existe antecedente de un trastorno de tipo autismo, el diagnóstico adicional de esquizofrenia solo se hace si los delirios o alucinaciones, además de los síntomas requeridos para la esquizofrenia, están presentes un mínimo de un mes, ¿no? Si aparte de tener un problema autista tiene problemas alucinatorios, hay que ver evolución. Entonces, todos estos síntomas, ¿no? Positivos, negativos y cognitivos producen mal funcionamiento, lógicamente. Son personas que ya no funcionan bien. A nivel de los síntomas positivos hay alucinaciones, generalmente son auditivas, ¿no? Voces que le hablan al paciente, le insultan, le hacen, ¿no? Hacer cosas. O delirios o delusiones, ¿no? Mayormente paranoides, creen que las personas están conspirando para hacerle daño, que lo están siguiendo, que lo están vigilando, ¿no? Es una manifestación cardinal, ¿no? El tipo más frecuente de esquizofrenia es paranoide, ¿no? Entonces vemos que este tipo de personalidades que a veces tienen, ¿no? Creencia de que siempre los van a dañar, siempre están desconfiando, pueden tener algunos rasgos de esquizofrenia. Síntomas negativos incluyen, por ejemplo, la falta de habilidad para atender, ¿no?
O sea, no pueden concentrarse, no pueden mantener atención, no disfrutan, no tienen sentido de placer, se llama anedonia, no tienen voluntad, son abúlicos, o sea, están, ¿no?, como que no tienen pilas. Están desorganizados o empobrecidos el pensamiento y el habla, tienen alogia. Entonces, personas que no pueden mantener una conversación normal, sino que su pensamiento se va por varios lados, ¿no? Se llama disgregado, o que simplemente no llegan a tener una coherencia mínima, ¿no? Están o estamos hablando como si fuera pues un niño de 3 años, ¿no?, que no tiene ningún tipo de idea concreta. El afecto es plano, o sea, no manifiestan afectividad y evaden socialmente, se aíslan. A nivel cognitivo, como les decía, tienen disminuida la facilidad para mantener atención, deficiencias en memoria verbal y no verbal a corto plazo, ¿no? Que va a llevar a trastornos a nivel social, sobre todo a nivel educativo, ¿no? Porque son personas que no pueden retener información, no pueden mantener la atención. Entonces, en una clase a nivel universitario, pues no van a rendir, ¿sí? Esa es la dificultad que tienen estos chicos. Entonces, hay, como les decía, todos estos grupos de pensamientos, a veces pensamientos afectivos como disforia, ¿no? Sensación de dificultad emocional, de malestar permanente, con desesperanza y llega a presentar, ¿no?, ideas suicidas. Estas personas ejecutan actos suicidas muy letales, ¿no? Lo hacen, digamos, ya firmemente convencidos de querer morir. Entonces, todo esto produce disfunción a nivel social, laboral, ocupacional, interpersonal y de autocuidado, ¿no? El grado más severo de esto es, ¿no?, el loco de la calle, ¿no?, personas que están en la calle deambulando, completamente sucias, desaliñadas, ¿no?, comiendo la basura. O sea, un nivel de degradamiento personal muy, muy fuerte, ¿no? Que son personas que necesitan ayuda, lógicamente. Ahora, los subtipos que hay de esquizofrenia, el más común es el paranoide. Hay delirio de que lo persiguen, ¿no? O a veces delirio de grandeza, se creen personas muy importantes, muy, muy notables. Alucinaciones auditivas y tienen comportamiento violento. Como se sienten atacados, ellos atacan primero, ¿no?, para evitar que les hagan daño en su paranoia. El catatónico es las personas que están inmóviles, ¿no?, a nivel motor, o sea, son rígidas, tienen, ¿no?, unas posiciones raras que a veces producen, digamos, sorpresa, ¿no?, porque pueden doblar los brazos, pueden doblar las piernas, ¿no? Negativistas, no hablan con movimientos involuntarios, muecas exageradas, repiten las palabras o los movimientos. Ese es un tipo de esquizofrenia que en realidad ya no se ve mucho, antes se detallaba mucho, ¿no? En los hospitales, ¿no?, especializados se veía este tipo de personas, pero ya como que no llegan a tener un nivel tan alto de enfermedad, por eso que ya no llegan a este subtipo de esquizofrenia. La desorganizada es la más grave, ¿no? El paciente ya es como que pierde todo contacto con la realidad permanentemente, ¿no? El habla es incoherente, la conducta es desinhibida, como se pueden pasear desnudos en la calle y no tienen noción de lo que están haciendo, con falta de higiene y cuidado personal. Esta es la peor de todas, ¿no? La más grave, la más discapacitante, que se ve así lamentablemente en muchos casos, ¿no? A pesar de que pueden estar siendo tratados, pero el cuadro es muy severo. La indiferenciada, digamos, hay ideas delirantes, alucinaciones, incoherencia, no se sabe bien si es paranoia, si está yendo desorganizado, etc. Y la residual son personas que ya han tenido tiempo de tratamiento y ahí predominan síntomas negativos. O sea, ya no la persona está agresiva, no, sino que está aislada, está callada, está, digamos, inmóvil muchas veces, no hace ningún tipo de actividad. No por flojera, sino porque su cerebro se haya dañado y no le permite hacer más actividad. Entonces, hay una convergencia de procesos patológicos, ¿no?, que puede incluir el aumento de la neurotransmisión de dopamina, que es una amina cerebral, ¿no? Factores genéticos, como les decía, que regulan la actividad de las neuronas corticales y que producen pérdida de conexiones entre las neuronas. Entonces, no se sabe hasta qué punto la percepción que tenemos nosotros es realmente nuestra mente, ¿no? Las personas con esquizofrenia tienen esta pregunta permanentemente, porque no saben si las voces o lo que ellos piensan que está pasando es real, o es parte de una incapacidad para discernir información, ¿no? A menudo estas personas tienen alucinaciones e ilusiones como
una información mal procesada, ¿no? Como que no disciernen sobre si algo es real o es parte más de su imaginación. ¿Por qué? Porque entran en funcionamiento múltiples mecanismos neuronales con participación de muchas sustancias cerebrales, sobre todo, como les repito, la dopamina. La dopamina es clave para entender, a grosso modo, la fisiología de esta enfermedad. Entonces, hay drogas que producen psicosis como efecto colateral, ¿no? Como los estimulantes, como la cocaína, que lo que hacen es aumentar la transmisión de dopamina. Todas las drogas antipsicóticas que alivian los síntomas de esquizofrenia lo que hacen es disminuir la transmisión de dopamina en el cerebro. Entonces, sobre eso se basa el tratamiento farmacológico. Entonces, esto disminuye la distractibilidad que caracteriza a estos pacientes y mejora sus habilidades de percepción. O sea, estos pacientes, cuando están bien tratados, tienen una protección del sistema cerebral mejor que cuando no se tratan. También, digamos, cuando se tratan, disminuyen sus alucinaciones y delusiones, por lo que mejoran su comportamiento. Se pueden integrar a nivel familiar, a nivel social, ¿no? Porque ya no están agresivos ni delirando que le van a hacer daño. No mejora completamente los síntomas, ¿no? O sea, los controla hasta cierto punto. No es que se desaparecen 100%, casos muy extraños, dependiendo también del fármaco. Y, digamos, se nota que el papel que se produce en la dopamina en estos pacientes es que hay saturación de los receptores en los episodios agudos, ¿no? Entonces, a nivel de la corteza frontal, más bien hay una disminución de la actividad de dopamina, ¿no? Entonces, esto es lo complejo. ¿Cómo se explica esto? Porque hay vías en las cuales interviene la dopamina. Se produce en un área mesencefálica que se llama área tegmental ventral, donde se produce la producción de dopamina, ¿no? En la cual hay 4 vías, ¿no? Una vía que se va al sistema límbico, que es la vía mesolímbica, que es la que produce los síntomas positivos, perdón. Es la que produce los síntomas de alucinaciones, de delusiones, agresividad, irritabilidad. Esta vía de acá, azul. Pero también hay una vía que va hacia la corteza, que es la mesocortical, que es la que produce básicamente los síntomas negativos, ¿no? Como deterioro mental, de memoria, de conducta, falta de voluntad, etc. Entonces, si bien en la vía mesolímbica hay hiperactivación, o sea, hay mucha dopamina circulando, paralelamente, y en contraparte, en la vía mesocortical hay disminución de las actividades de dopamina, por lo cual los pacientes están abúlicos, están desganados, están apagados, ¿no? También hay otra vía muy importante que es la vía nigroestriada, que tiene que ver con los síntomas extrapiramidales, ¿no? Porque acá se controla el movimiento. Y una vía que se llama túbulo infundibular, que va hacia la apófisis y produce el aumento de secreción de prolactina, ¿no? Entonces, como les decía, la vía que va a la corteza es esencial en la función cognitiva, en la que va al área límbica, el área emocional, tiene que ver con los síntomas positivos. La nigroestriada, lo que es el cuerpo estriado, tiene que ver con control de movimiento, ¿no? Por ejemplo, se ve esto en la enfermedad de Parkinson. Y la vía tubuloinfundibular, que tiene que ver con la secreción de la prolactina en la hipófisis. Entonces, como les decía, el tratamiento de esta enfermedad se basa en antipsicóticos, los cuales controlan los síntomas activos, pero también requieren un tratamiento psicosocial, ¿no? Psicológico, ocupacional, social para estos pacientes. Se necesita que la persona deje de delirar, de alucinar, pero también que recupere los hábitos de su vida normal, ¿no? Para que pueda tener una mejor resocialización, que es lo que se trata ahora de lograr con estos pacientes, porque digamos que hasta cierto punto se maneja en un hospital, digamos, nacional, se puede manejar estos casos dándole antipsicóticos toda la vida, pero encerrándolos también ahí, ¿no? Entonces estas personas ya no tienen lugar o posibilidad alguna de ser resocializados. Entonces también es una cuestión de no vulnerar sus derechos, ¿no? Porque estas personas no son así porque quieran ser, sino porque están enfermos. Entonces, el tratamiento se centra en la dopamina, que controla la respuesta de las neuronas a estímulos, y también se trata sobre otros fármacos como la serotonina y la acetilcolina para mejorar un poco la función cognitiva, ¿no? Hay 2 tipos de fármacos antipsicóticos. Los de primera generación, que son los primeros que se inventaron en los años 50,
¿no? Y lo de segunda generación que se viene desarrollando desde hace unos 20 o 30 años para acá. Lo de primera generación solamente tiene que ver con el antagonismo a dopamina, ¿no? Solamente bloquean dopamina. Los de segunda generación, aparte de bloquear dopamina, también bloquean receptores de serotonina tipo 2A y se disocia más rápido del receptor de dopamina. Esto es importante porque no se pegan al receptor, sino que es como que producen el efecto y salen. Entonces no producen la posibilidad de causar efectos colaterales, sino que es más controlables, ¿no? Entonces estos receptores de dopamina que están saturados de dopamina, ¿no? Son bloqueados por los antipsicóticos. Entonces cuando están saturados de dopamina hay, ¿no?, los síntomas psicóticos, ¿no? La persona está alucinando, que están hablándole. Cuando bloquean estos receptores, la persona puede aliviarse de sus síntomas psicóticos. La farmacocinética es mayormente de administración oral o intravenosa y intramuscular cuando son de depósito, ¿no? Hay antipsicóticos que son de depósitos como el aldol de canoato o la flufenacina, que producen efecto a la larga, un mes. Son lipófilos, tienen elevada unión a proteínas plasmáticas, atraviesan la barrera hematoencefálica, placenta, leche, tienen vida medias largas, se eliminan por el metabolismo hepático y son poco dializables, ¿no? Por lo mismo que tienen bastante unión a proteínas. Bloquean receptores de dopamina, su efecto terapéutico se desarrolla en 4 o 6 semanas. El 20% tiene una remisión casi completa, el 30% tiene recaída, o sea, a pesar de que están con tratamiento, hay uno de cada 3 recae. Y sin tratamiento sí recae en el 80%, pues, ¿no? O sea, la persona que no se trata va a tener psicosis permanente. Entonces, tienen un bloqueo de distintos subtipos de receptores dopaminérgicos. La vía neuroestriada produce aparición de cuadros extrapiramidales, o sea, personas que comienzan a temblar, tipo Parkinson. La vía tubulo-hipofisaria produce galactorrea porque aumenta la prolactina. Bloqueo dopaminérgico a nivel vulvar se usa como antiemético. Bloquea también los receptores alfa-adrenérgicos, producen hipotensión ortostática. Efecto anticolinérgico, tienen sequedad de boca, atonía constitucional, confusión, etc. Y receptores histaminérgicos producen sedación. Son diferentes tipos de efectos del mayor, como les decía, el D2, pero producen más efectos en otros receptores, ¿no? Estos son los conocidos como típicos o clásicos, ¿no? En el petitorio nacional está pues, casi todo, la clopromacina, la flufenacina que hay de depósito, la levodopa que se usa bastante en casos de insomnio refractario severo, la tioridazina, la trifluoperacina también, el haloperidol, que produce bastante efectos extrapiramidales, así sea una única dosis, puede producir eso, y la sulpiride, que también se usa, ¿no? A nivel de petitorio, hablamos de petitorio del MINSA. Efectos colaterales, básicamente el movimiento, ¿no? Pseudoparkinsonismo, personas que tiemblan mucho, que están moviéndose muchas veces porque están intranquilos con la acaticia, o que sus movimientos voluntarios son enlentecidos, con bradiquinesia, como una persona con Parkinson, o con disquinesia tardía cuando comienzan a mover los labios, ¿no? Hacen muecas gestuales en el rostro, ¿no? Y en la más comprometida de todos estos efectos, el síndrome neuroléptico maligno, en los cuales hay aumento de temperatura muy alta, con daño muscular, aumento de CPK, etcétera, que tiene que manejarse en UCI. Es un síndrome muy raro, pero que puede ser mortal. Ahora, con respecto a los atípicos, se llama así para diferenciarlo de los anteriores. Bloquean receptores de dopamina, como les decía, pero también de serotonina y acetilcolina. Se une menos fuerte a los receptores de dopamina. Tienen los mismos efectos antipsicóticos, pero no producen los efectos secundarios de movimiento como los de la anterior generación. Esa es su ventaja mayor. Entonces, un antipsicótico convencional o típico tiene básicamente solamente unión al receptor D2. En cambio, el atípico, el más moderno, produce antagonismo al D2 y sobre el receptor de serotonina tipo 2A. Esto es importante para preservar la función cognitiva de la persona. O sea, no solamente evita que esté psicótico, sino que también evita que se dañe su cerebro más rápido. Esa es la ventaja. Hay varios de ellos. El único que está dentro del petitorio de MINSA es risperidona,
que se usa para cuadros de psicosis, ¿no? O cuadros delirantes, y también en cuadros, por ejemplo, demenciales, cuando los pacientes están agresivos, también están psicóticos, están creyendo que le están robando, escuchan voces o ven cosas, ¿no? Se usa la risperidona, viene de 2 miligramos, se puede dosificar poco a poco, ¿no? Los demás no están lamentablemente dentro del petitorio, por ejemplo, la misopride, el aripiprazol, la olanzapina, que es muy bueno, o la quetiapina, que también es muy efectivo en producir mejoría clínica significativa en los pacientes, igual a la ciprasidona, no están dentro del petitorio nacional. Uno de los efectos colaterales y fuertes de estos fármacos es que produce síndrome metabólico. Aumento de glucosa, aumento de colesterol, dislipidemias y aumento de peso muy fuerte, sobre todo con olanzapina. Entonces, es una precaución tener en cuenta siempre esto, ¿no? Se usan, aparte de esquizofrenia, en delirios, ¿no? Personas que son delirantes, que creen que les van a hacer daño, o tienen, ¿no? Temor de todo. En manías, en psicosis, depresiones psicóticas, retardo mental cuando están agresivos, autismo cuando están agresivos, trastornos obsesivos compulsivos, personalidades limítrofes o borderline, abuso y dependencia de sustancias, ¿no? En todo ello se puede usar el antipsicótico. ¿Cuál sería el antipsicótico ideal? El que controle los síntomas rápidos, ¿no? Que no tenga mucho efecto secundario, que sea de preferencia una sola toma al día para facilitar la adherencia, y que prevenga el desarrollo de síntomas cognitivos, ¿no? Síntomas de daño cerebral. Bueno, eso es todo. Espero que eso haya sido de ayuda. No sé si tengan alguna pregunta. No. Doctor Urrutia, ¿cómo está? Le saludamos de la Dirección de Infosalud. Muy interesante el tema, doctor. Felicitaciones por la exposición. Doctor, a ver si podemos hacer un repaso. ¿Cuándo sospechar y cómo podemos realizar el diagnóstico de forma lo más precoz posible desde la atención primaria? Como le decía, estos son cuadros de jóvenes, ¿no? Chicos de 13, 14, 15 años que tienen comportamientos no normales, como por ejemplo aislarse, dejar de comunicarse con las personas, ser agresivos, comenzar a hablar solos, o comenzar a reírse solos, ¿no? Conductas extrañas que nos pueden indicar la posibilidad de que esté haciendo una psicosis, ¿no? Estos tipos de pacientitos hay que evaluarlos rápido para ver si realmente está entrando en un cuadro psicótico y, bueno, ver la parte de herencia, de genética, ¿no? Si hay familiares que han tenido estos desórdenes, lo más probable es que está haciendo un cuadro también de esquizofrenia, ¿no? De un brote esquizofrénico. Lo otro que hay que tener mucho cuidado es con el consumo de drogas. Como les decía, está en aumento la incidencia de casos de muchachitos que consumen cannabis, ¿no? Que supuestamente es inocua, pero con el tiempo comienzan a desarrollar psicosis, comienzan a alucinar, comienzan a estar paranoicos, y si sigue el consumo permanente es como que ya se desarrolla la enfermedad, ¿no? Entonces la prevención del consumo de drogas también es básico en estos chicos. Excelente, doctor. Muchas gracias. Con respecto a la hora de hacer la referencia del primer nivel hacia el especialista, el psiquiatra, ¿cuándo y cómo se debe hacer la referencia oportuna? Cuando aparezcan los primeros síntomas psicóticos. O sea, si ya vemos que el chico está hablando solo, riéndose solo, está como ausente, no responde estímulos, está en su mundo, completamente aislado, ¿no? O sea, completamente fuera de esta realidad, es un cuadro psicótico que hay que hacerlo evaluar por el psiquiatra para que reciba el tratamiento lo más oportuno posible. Sí, doctor. Si tenemos un hijo de padres esquizofrénicos o un paciente hermano de esquizofrénicos, ¿hay que hacer algún tipo de seguimiento del paciente? Sí, es oportuno por el antecedente, claro, es oportuno. Ir viéndolo, hacer una evaluación psicológica, los rasgos de personalidad, si es un chico muy paranoico, que piensa que le van a hacer daño, que siempre está a la defensiva, sí, observar los cambios de conducta, ¿no? Porque acá la carga genética ya es alta, ¿no? Hay muchas posibilidades de que él también va a ser un cuadro de esquizofrenia. Doctor, nos había hablado de la importancia del tratamiento y que cada brote psicótico va a perjudicar entonces
para lo que es la cognición. ¿Qué complicaciones existen si el paciente deja el tratamiento o no lleva un tratamiento adecuado? Que recaiga permanentemente, que tenga cuadros psicóticos a repetición, o sea, que cada cierto tiempo esté agresivo, esté delirante. Entonces, cada brote psicótico produce daño cerebral, ¿no? O sea, hay muerte de neuronas y eso produce que con el tiempo este paciente vaya deteriorándose más. Entonces, lo básico es también el trabajar con la familia, porque el apoyo familiar acá es importantísimo, ¿no? Porque estos pacientes por sí solos son paranoicos, o sea, no van a tener la intención de tratarse porque ellos creen que están bien, pues, ¿no? Ellos creen que no tienen nada. Entonces, si lo dejamos que ellos decidan, no van a decidir bien, van a decidir dejar el medicamento. Entonces, eso va a producir que recaigan, ¿no? Pues acá lo básico es que se trabaje con la familia. Por eso que el esquema de tratamiento de salud mental en los centros de salud mental comunitarios es trabajar con enfermeras que hagan psicoeducación. Porque si no, las personas por desconocimiento, digamos, eh, simplemente pues algún tipo de sesgo, van a decir, no lo traten porque esto, por lo de adicto, por aquí, por allá, y los dejan de llevar el tratamiento a los pacientes, pues entonces recaen y cuando están agresivos ya tienen que entrarlo por emergencia, internarlo y todo esto, ¿no? Excelente, doctor. Entonces, todo paciente diagnosticado de esquizofrenia debe tener tratamiento con psicoterapia y también psicoterapia familiar. Sí, lo ideal es que la familia también participe del tratamiento. Participe del tratamiento para que lo apoyen, ¿no? Para que lo apoyen a tratarse, a estar en sus controles periódicos, a recibir el medicamento, todo esto, ¿no? Y administrar el medicamento, porque muchos de estos pacientes, como le digo, son paranoicos, no quieren recibir medicina. Entonces ellos las botan o las desechan, ¿no? Entonces, el papel del familiar es muy importante, tienen que darle la pastilla y hacer que revisarlo que lo ha tomado de verdad, revisarle inclusive revisarle la boca para que no esté él escondiendo la pastilla. Todo eso es importante, porque si no, no vamos a poder llegar a tener impacto en estas personas. Muchas gracias, doctor. Con respecto a las interconsultas o al seguimiento del paciente, ¿cada cuánto tiene que tener consulta con el psiquiatra el paciente esquizofrénico? Depende del momento de la enfermedad. Si es un caso agudo que recién ha recaído y está ¿no? saliendo de la crisis, hay que verlo pues una vez por mes mínimo, ¿no? Pero si es un paciente que ya tiene, digamos, un tratamiento continuo, que vemos que lo controla, la familia apoya, puede ser cada 2, 3 meses, ¿no? Siempre y cuando tengamos la seguridad de que va a estar medicado, que va a estar controlado, puede ser cada 3 meses, promedio. Muy importante, doctor. ¿Y cuáles son los signos de alarma en los pacientes esquizofrénicos que ameritan que debe acudir a la emergencia? Eso es cuando ya están en una crisis, en un cuadro de agitación psicomotriz, ¿no? Pacientes que están agresivos, que están irritables, que están alucinando, que están, digamos, muy hiperactivos, ¿no? Motrizmente, ¿no? Que están simplemente que no duermen, no hacen, digamos, no pueden conversarse con él, no se le puede hacer entender, sino que están en agresividad fuerte, sí, ellos tienen que ser internados porque hay un riesgo de salud física de ellos y de los familiares, ¿no? De quienes los acompañan. Y muchas veces hay que llevarlos a la fuerza, con policía, con serenazgo, qué sé yo, amarrados y todo eso, sí, pues es lamentable, pero es la única forma porque por su voluntad ellos nunca van a ir a un cuadro, en un cuadro así nunca van a ir a una emergencia que le pongan ampolla, que los sujeten, ¿no? Tienen que ser obligados. Sí, doctor, muy importante. Entonces, doctor, ¿algún mensaje final para todos los participantes que nos están viendo con respecto a este tema que nos ha socializado el día de hoy? Sí, que como les decía, pues la estadística dice que es un porcentaje alto de personas que lo sufren, ¿no? En Perú también es un porcentaje alto, estamos viendo que es casi 500.000 de personas, y que muchos de estos casos no se detectan, no se tratan porque hay mucho temor, ¿no? Y digamos, lo dejan a los pacientes así, pues a su voluntad. Entonces, con un tratamiento van a poder tener mayor posibilidad de quizás de desarrollarse, de recuperarse hasta cierto punto, y necesitan ayuda porque son personas que mentalmente están incapacitadas.
Entonces es importante que lo sepamos para que nos pongamos en su lugar y podamos brindarle la ayuda que necesiten, ¿no? Doctor, justo ha entrado una pregunta en el chat desde el Centro de Salud Mental Comunitario Pucachacra. Nos dicen cuál es la diferencia entre psicosis y esquizofrenia. La psicosis son los síntomas que se dan cuando la persona está con alucinaciones, que está delirante, que está agresivo, irritable. Entonces, estos tipos de síntomas se pueden producir en esquizofrenia, pero también se pueden producir, por ejemplo, en maníacos, se pueden producir en dementes, personas dementes, o puede producirse en intoxicaciones por drogas. O sea, son síntomas comunes a varias enfermedades. Ahora, esto no define una esquizofrenia. Lo que define la esquizofrenia es que, aparte de la psicosis, hay problemas de pensamiento, ¿no? De conducta ya permanentes, ¿no? O sea, no solamente por un corto lapso de tiempo, sino que de forma ya continua. Personas que ya no pueden integrarse a una vida social porque simplemente pues, ya su cerebro no les permite eso. Entonces, la psicosis puede ser un síntoma inicial de la esquizofrenia, pero de ahí se va definiendo por cómo va evolucionando el paciente. Muchísimas gracias, doctor Roberto Urrutia. Lo esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran saludo también para todo el equipo del Hospital Nacional Santa Rosa. Hasta pronto. Gracias. Hola, muchas gracias por acompañarnos en la telecapacitación del día de hoy. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Si desean recibir notificaciones cuando subamos nuevas telecapacitaciones, no olviden suscribirse al canal de Telesalud Minsa y activar la campanita. También los invitamos a suscribirse a nuestro canal de TeleIEC, el cual dejaremos en la descripción del video. Asimismo, pueden dejar sus comentarios o aportes en la caja de comentarios. Ayúdenos a difundir las telecapacitaciones. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.